Así que quiero leer 3 versículos de la Biblia en 2 citas. La primera se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Estamos leyendo la Biblia, todos los que son miembros lo saben. Estamos leyendo la Biblia juntos, 6 capítulos por semana. Y esta semana empezamos a leer el primer libro de Reyes. Y en el capítulo 2, versículos 10 y 11, nos cuenta un poquito el final de la vida del rey David, ¿sí? Todavía en primer libro de Reyes vamos a leer un poquito más de David. En el segundo libro de Reyes y en Crónicas vamos a seguir leyendo de él. Pero este capítulo 2 nos cuenta la historia del final del rey David. Y después vamos a ir a Hechos 13:22. Pero leo primero, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 10, y dice así: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó, el versículo 11, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Creo que este es el resumen del final de David. Ahora vamos a Hechos capítulo 13, versículo 22. Los que traen Biblia, espero que vayan a Hechos 13:22. Los que traen Biblia en su celular también tienen que salirse de Reyes e ir a Hechos. Y los que no trajeron Biblia, pues ya creo que ya no lo pusieron en pantalla. Y voy a leer todo el versículo 22, pero voy a recalcar la última parte. Dice: quitado estaba hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, y como que Dios está diciendo estas palabras después de los 2 puntos: he hallado a David, gracias, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, pónganle atención a eso, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que estamos dispuestos a escuchar su palabra. El Espíritu Santo conoce sus corazones. El Espíritu Santo sabe cuál es la necesidad que hoy traemos. Y yo estoy seguro que Él tiene una palabra para cada uno de ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por estar en medio nuestro. Gracias porque tú tienes palabra para cada uno de tus hijos. Tú sabías de antemano quiénes iban a estar en este lugar y sé que preparaste palabra para cada uno de ellos de acuerdo a su corazón. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar tu palabra. Yo dispongo mi vida para que la uses para hablarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí pueden tomar su lugar. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bienvenidos los que nos visitan por primera, segunda vez, sean bienvenidos. En este lugar adoramos y glorificamos a Dios y somos un solo cuerpo, ¿sí? La iglesia cristiana, los hijos de Dios, somos una iglesia universal. Y si hoy nos tocó reunirnos acá, somos parte de ese cuerpo y parte de esa iglesia. Bienvenidos todos. Nuestros pastores, les decía, van a estar en el segundo culto. Tienen una semana un poquito ajetreada la que viene, así que van a estar en el segundo y le damos gracias a Dios por ellos también. Bueno, acabamos de leer 3 versículos. Los primeros 2 nos dicen el final de el rey David, y Hechos 13 nos habla del rey David. Y me llama la atención cómo lo dice el escritor de Hechos, ¿sí? Cómo dice, no solamente el escritor, sino realmente cómo lo dice Dios. Dios dice: he hallado
a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Yo estoy seguro que ese título de David es un título muy bonito, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros también Dios podría decir, y no me refiero solo a hombre, ahí dice varón porque está hablando de David, pero hoy pueden ser hombres o mujeres con un corazón conforme al corazón de Dios. Si Dios habla así de David, entonces tenemos que prestar atención y observar la vida de David. Y yo estoy seguro que tenemos nosotros mucho que aprender de David, ¿sí? Hay muchas cosas que se puede hablar de David, buenas y malas. Las malas son para que nosotros no las hagamos y las buenas son para que las imitemos. La palabra de Dios nos deja muchas enseñanzas para que nosotros vivamos una vida de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Así que podemos aprender mucho de David. Y yo creo que la mayoría conocemos la historia de David, pero yo se las voy a ir contando muy resumido y muy rápido, porque insisto, la mayoría de nosotros conocemos la historia de David. No dije de los niños, pero los niños pueden salir a su clase. Se nos olvida a los predicadores. Esta es una pausa. Ya casi voy a terminar y apenas estoy diciéndole a los niños que se vayan. Perdón. Pero ya saben que empezando el mensaje, los niños pueden ir a su clase. Bueno, sigo. Y me acordé porque los niños conocen la historia de David. Esa es historia básica en escuela de niños, ¿sí? De aquí de la iglesia. David comenzó como un pastor de ovejas, pero terminó su vida como un rey, ¿sí? Y para nosotros es hasta ya común escuchar esto: el que era un pastor de ovejas se convierte en un rey. Pero muchas veces no recordamos o no sabemos que los pastores de ovejas en el tiempo de David estaban tan abajo en la jerarquía social que ni siquiera podían testificar a la hora de que los llamaran a arreglar cuentas en un tribunal. Tal vez los tribunales no eran como en nuestro tiempo, sino a las puertas de la ciudad amurallada de donde se arreglaban los asuntos legales. Pero un pastor no podía testificar en un asunto legal porque no era considerado como fiable en lo que él decía. Es decir, los pastores eran, hoy los pastores de ovejas saben muchísimas cosas que nosotros no sabemos acerca de estos animalitos, pero en ese tiempo, además de que las sabían, no necesariamente eran considerados como alguien que hacía un trabajo, ¿no? Sino que era un pastor de ovejas. Eso era David. Aún con todo esto de que David era un pastor de ovejas, Dios lo vio y Dios lo escogió. David escribió por lo menos 73 salmos que nosotros leemos y que nosotros cantamos. Este pastor de ovejas fue escogido por Dios, fue visto por Dios y su vida cambió. Y para nosotros, cuando invitamos a Dios a nuestra vida, cuando invitamos a Jesús que sea el centro de nuestra vida tiene que cambiar. Él va a tratar con todo lo malo y va a escribir un futuro diferente. Ese es el mensaje de hoy. Podemos aprender lecciones de la vida de David. Ese es el título de este mensaje y ahí les están poniendo el título. A nosotros nos corresponde elegir lo que Dios ya ha dispuesto para nosotros.
Yo sé que ustedes saben cómo es este asunto. Dios tiene un propósito para nosotros, ¿sí? Dios dice, este es tu propósito. Lo que pasa es que muchas veces no conocemos o nos cuesta encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. A veces en el camino nos quedamos viendo cosas que nos alejan del propósito de Dios. Yo no sé ustedes, pero si van al supermercado, por ejemplo, hay personas que van por mantequilla y cuando salen vienen con mantequilla, palomitas, refresco, espagueti y muchas cosas más. Pero si yo venía por mantequilla, ¿por qué? Porque algunas veces vamos, ¿sí? Dicen los que saben de esto que si vamos con hambre al supermercado vamos a comprar todo lo que podamos, ¿sí o no? Yo no sé cómo son ustedes, si son de los que a lo que van o de los que salen con todo, ¿no? Hasta lo que no necesitamos comprar, ¿sí? Un destapador y hoy casi todos los refrescos ya no son de corcholatas, ¿no? Ahora, eso es lo que pasa a veces con nuestra vida. Dios tiene un camino para nosotros, nos desviamos. Recordemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida y qué podemos hacer para caminar en ese propósito. La historia de David no es la historia del jovencito que llegó a ser rey, no es nada más eso. Así se los enseñamos a nuestros niños y con el tiempo les vamos explicando que era un propósito de Dios. No fue nada más el jovencito que después de ser pastor, qué bonito siendo pastor, ahora es el rey. La historia del jovencito que Dios puso como rey sobre su pueblo, eso es lo que realmente es. No llegó por casualidad, Dios lo escogió. Dios tenía un propósito para David, como tiene un propósito para ustedes y para mí, ¿sí? ¿Qué lecciones podemos aprender para que nosotros podamos caminar en el propósito de Dios? La primera lección que vemos en la vida de David, normalmente soy de escoger una palabra, si mucho 2 palabras, pero aquí ameritaba poner toda una oración, ¿sí? Así que está en pantalla. La primera lección que podemos aprender de la vida de David es que Dios ve en nosotros lo que otros no pueden ver. Se lo repito despacio. Si ustedes no toman notas, lo van a tener que ver en repetición en nuestras redes sociales. Porque yo creo que Dios nos está diciendo, tienes que tener siempre presente esto en tu vida. Y entonces se los vuelvo a leer despacio. Dios ve en nosotros lo que otros no pueden ver. Y además, Dios tiene planes para nosotros que otros no pueden creer. Es una frase muy larga, pero esa es la primera lección de vida que podemos aprender de David. Las personas juzgan por la apariencia. Es más, nosotros hemos juzgado por la apariencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que todos lo hemos hecho. El que no lo ha hecho, híjoles, creo que no es de este mundo. Todos lo hemos hecho. En muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos. Y no quiero poner ejemplos, pero lo hemos hecho. Algunas veces vemos que alguien está ahí como que no se ve muy amigable y mejor nos cambiamos de lugar, ¿no? ¿Sí? Eso tal vez es lo más sencillo, pero algunas veces juzgamos por la apariencia. Pero Dios mira el corazón. Dios no ve nuestra apariencia. No estoy diciendo que esté mal nuestra apariencia, pero hay algo más importante que nuestra apariencia. Delante de Dios, algo muy importante es nuestro corazón. Y ustedes conocen la historia. El profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, el papá de David,
y fue enviado por Dios. La instrucción de Dios a Samuel fue: ve a la casa de Isaí y uno de sus hijos lo vas a ungir como el siguiente rey de Israel. Dios ya había desechado a Saúl como rey y estaba escogiendo un nuevo rey para Israel. Así que Samuel toma seguramente su aceite y empieza a caminar a la casa de Isaí. Llega a la casa de Isaí y Samuel le explica a Isaí: mira, Dios, ¿se imaginan al papá como pavo real? Cuando Samuel le dice: Dios escogió a uno de tus hijos para que yo lo unja, porque va a ser el siguiente rey de Israel. Así que Isaí dice: seguramente es. No voy a mencionarles todos los nombres de los hijos de Isaí que pasaron, porque no lo tengo en mi bosquejo y se me olvidaron todos. No es cierto. Sé el nombre de unos 2, pero de todos no. Seguramente ustedes sí se lo saben. Pasa uno. Isaí dice, Samuel dice: seguramente este es. Está grandote. Aunque Saúl era el más grande de todo el pueblo, pues tal vez Isaí dijo: le traigo a mi hijo más grandote, que nada más es 5 centímetros más pequeño que Saúl. ¿Sí? Además es guerrero, sabe usar la espada, sabe usar la lanza. Y viene el primero y no es, viene el segundo y no es. Samuel estaba viendo también la apariencia y Dios le dice: no es. Le dice: Samuel, no mires su exterior. Eso es lo que ve el hombre. Yo, le dice Dios, yo veo el corazón. Pero se acabaron los hijos, aparentemente se acabaron los hijos de Isaí. Yo sé que conocemos la historia. Samuel le dice: oye, este no es, este tampoco es. Dice Dios que tienes otro hijo. La Biblia no lo dice así literal, pero pareciera que Isaí: sí, ya me acordé, tengo otro. Híjole, si yo soy el más pequeño, no me gustaría que mi papá hubiera dicho: sí, Josué, sí, se me olvidaba que tenía uno que se vino 11 años después del tercero. Ahí está. Viene David y cuando llega David, Dios le dice: él es. Así que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas veces nos vemos pequeños, ¿sí? Seguramente David, la Biblia dice que él era guapo, como muchos de ustedes, ¿no? Amén, dicen las hermanas. Los hermanos deberían decir amén también, y sobre todo los jóvenes. La Biblia dice que era guapo, de buen parecer. Tal vez no era tan alto como su hermano mayor, pero seguramente no era chaparrito. Pero eso era menos importante. Lo importante era el corazón que tenía David. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, Dios ve nuestro corazón. Y la idea es eso. Dios ve en nosotros lo que otros no pueden ver. Muchas veces nosotros nos vamos por lo que nos dice la gente. No, tú no vas a poder hacer eso. Acuérdate que eres de los Miranda. Ese es mi apellido para los que no me conocen. Acuérdate que tú ni siquiera naciste aquí. Acuérdate que tú eres de allá. Acuérdate que tú no estás flaquito. Acuérdate que tú estás muy gordito. Acuérdate que tú estás morenito. Si en mi casa me dicen, de cariño me dicen negro, es por algo, ¿no? La mayoría están así medios claritos y yo salí así medio oscurito. Pero eso no define lo que somos. Dios ve lo que otros no pueden ver. Así que dejemos de tratar de descifrar a Dios. ¿Será que tienes algo bueno para mí, Dios?
Déjenme decirles algo, Dios tiene algo bueno para nosotros. ¿Sí? Aún en medio de los problemas y dificultades que hoy estemos pasando, Dios tiene un propósito de bien, dice la Biblia, pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes. Se lo repito otra vez, pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes. Híjole, Dios, parece que no sabes cómo está mi vida. Ahorita tengo esta enfermedad, ahorita tengo este problema, problemas matrimoniales, tengo este problema con mis hijos, tengo este problema en el trabajo. Pareciera que Dios no lo sabe, pero sí lo sabe. Y sigue diciendo Dios, pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes. Dejemos de compararnos con los demás. Dejemos de hacerlo. Yo creo que nosotros habríamos rechazado a David y hoy creo yo muchos de nosotros rechazamos a muchas personas que Dios quiere usar. No solo para las cosas de aquí adentro de la iglesia, sino para cualquier ámbito en el que Dios quiera usarnos. A veces pensamos que Dios nos va a usar únicamente acá. No, aquí venimos y alabamos a Dios, pero Dios nos va a usar allá afuera para llevarle su palabra a otras personas, para traer a nuestra familia a los pies de Cristo, para ayudar a otras personas, para orar por enfermos. Hay muchas cosas en las que Dios quiere usarnos y debemos estar dispuestos a dejarnos usar por Dios. Muchas veces somos ignorantes de lo que Dios quiere hacer con las personas y nosotros lo rechazamos. ¿Queremos la bendición sobre nuestra vida? Yo estoy seguro que sí. ¿Queremos hacer realidad nuestros sueños, nuestras metas? Yo creo que sí. Así que no nos preocupemos solo por el exterior. Preocupémonos por vivir conforme a los propósitos y a los mandamientos de Dios. Muchas veces ponemos por delante nuestros títulos, nuestro trabajo, nuestro dinero, cuando debemos decirle a Dios, Dios, estoy dispuesto a que me uses como tú quieras usarme. Así que todos los hijos de Isaí pasaron, pero Dios escogió al pequeño. No era un guerrero. Les tenía que decir lo de los pastores, porque era un pastor de ovejas. O sea, era imposible que un pastor llegara a ser rey. Era más probable que el mejor guerrero de los hijos de Isaí fuera el rey. Pero insisto, Dios no ve lo que nuestros ojos ven. Dios ve más allá. Dios llamó a David. Tal vez nosotros seguimos pensando que nadie nos valora. Tal vez seguimos pensando que las grandes oportunidades no son para nosotros. Tal vez seguimos pensando que la vida ya pasó de largo por nosotros o se nos fue. Pero yo quiero recordarte hoy que Dios te ha visto, ¿sí? Aunque estés escondido allá cuidando las ovejitas, Dios ya te vio. No estoy hablando de ovejitas físicas. Tal vez pensamos que no podemos hacer muchas cosas. Dios dice sí, puedes hacerlas. Dios le dice a su pueblo y nos lo dice a nosotros. ¿Sí? Dios nos dice a nosotros, vean este versículo, Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Hay versículos que los leemos, hay versículos que nos los aprendemos de memoria, hay versículos que los pasamos por alto. Y cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios para traer un mensaje, yo estoy seguro que siempre nuestra oración de los que predicamos es, Espíritu Santo, ¿qué le quieres decir a tu pueblo? Yo no sé quién va a llegar el domingo, ni siquiera sé dónde se van a sentar. Algunos ya tienen su silla casi con su nombre, pero no hay problema, pueden seguirla teniendo.
Yo no sé ni dónde van a estar sentados los que van a llegar, pero el Espíritu Santo ya había visto esto que yo estoy viendo ahora. Y el Espíritu Santo, aún más, yo estoy viendo a cada uno de ustedes. Y creo que me están poniendo atención, tengo mucha fe. Pero el Espíritu Santo sabe qué están pensando. Él conoce sus necesidades, Él conoce sus problemas. Y entonces, este versículo no es casualidad. Vean lo que dice. Porque a mis ojos, dice Dios, fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Si quieren ponerlo en presente, es Dios nos ama. Y está así porque desde antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos ama. Yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Estoy seguro que Dios nos ama. Voy rápido a la segunda lección. También está grande la oración. Dice, las mejores oportunidades de la vida no solo es cuestión de conocimiento, sino de la presencia de Dios en nosotros. Si la primera lección es que Dios ve en nosotros lo que muchas veces ni nosotros mismos vemos, la segunda lección es importante el conocimiento, pero aún más importante la presencia de Dios en nosotros. Así que tenemos que caminar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando dejamos a Dios por un lado, posiblemente nos pueda ir bien en algunos aspectos, pero en el propósito de Dios para nuestra vida no, porque el propósito de Dios es que caminemos con el Espíritu Santo siempre en nuestra vida. Ahora, David era pastor de ovejas, pero no nada más hablaba con las ovejas. No sé cómo sea el trabajo completo del pastor de ovejas, pero así, sin pensarlo mucho, es pues nada más ver que no se vayan por ahí, ¿no? Llevarlas a comer, esperar que coman. Y parece un trabajo muy sencillo. Así que hay tiempo para otras cosas. David era un cantor, ¿sí? David cantaba, ya componía, ¿sí? Y además tocaba el arpa. Era un arpista. Bueno, no sé si se diga arpista, vamos a pensar que sí. Los músicos me ayudarán. Es un arpista, ¿no? Porque el que toca piano es pianista, entonces el que toca arpa es arpista. Yo creo que era un buen arpista. Y en el palacio se abre una nueva plaza. Acuérdense que David fue ungido para ser rey cuando tenía aproximadamente unos 17 años. ¿Y saben cuándo empezó a ser rey? Cuando tenía 30 años, más o menos. Así que tuvo que esperar muchos años. Algunos dicen que hasta los 40 tal vez empezó a reinar. Creo que despuésito de los 30 empezó a reinar. Así que tuvo que esperar, ¿sí? No es que hoy lo ungieron como rey y mañana ya esté dando órdenes. No, hoy lo ungieron como rey y tuvo que pasar todo un proceso, y a veces nosotros nos quedamos en ese proceso, pero ese es la tercera lección. Estoy en la segunda. Se abre una nueva plaza en el palacio. Se quiere un músico porque el rey se está poniendo medio loco y hay que tocarle para que se tranquilice. Así que era una gran oportunidad para David. Yo no sé si pusieron un letrero que decía: se busca músico que toque bien. Tal vez ese fue el título. Pero lo cierto del caso es que David no necesitó llevar sus papeles para a ver si lo tomaban en cuenta. Su testimonio habló, ¿sí? Era un buen joven, era educado,
era obediente. Y lo más importante, tenía a Dios en su corazón. Dios ya había visto que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Así que su testimonio habló, fue llamado al palacio y este joven no solo sabía tocar, tenía conocimiento de Dios. Se había preparado. Una cosa es tocar bien, pero otra cosa es no solo tocar bien, sino tener la presencia de Dios en su vida. La preparación es necesaria y lo recalco porque algunos jóvenes dicen, bueno, entonces dejo la escuela, ¿no? Si lo más importante es el corazón, híjoles, ¿para qué tanta matemática? No, el conocimiento es importante. Pero el corazón es lo más importante, la preparación es necesaria, el conocimiento es importante para alcanzar muchas cosas que anhelamos en la vida. Pero aún más importante es que Dios esté con nosotros. Más importante es que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. Y eso se nota por nuestro testimonio. La tercera lección. No hay problema que no podamos vencer si Dios pelea por nosotros. Y no lo tenemos que llevar en nuestro corazón y en nuestra mente, porque a veces los problemas nos agobian. Yo he estado en los momentos en los que pienso que este problema no tiene solución. Yo no sé ustedes, pero yo he estado en los momentos en que, híjoles, no veo la salida. No, de plano no la veo. No veo por dónde se puede arreglar este asunto. Y Dios siempre tiene una solución. Dios siempre tiene una solución. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. La historia de David sigue. Los hermanos habían ido con el ejército de Israel a la guerra contra los filisteos. Y ustedes conocen la historia de David y Goliat. ¿Sí? David no había ido a la guerra, seguía siendo el pastor de ovejas. A David lo mandan a llevarle comida a sus hermanos. Y escucha a un gigante diciendo muchas tonterías. Vamos a decirle así nada más. Escucha a un gigante provocando al ejército, pero más importante, escucha a un gigante provocando al Dios de Israel. Y David no se va a quedar tranquilo con eso. David no se va a quedar tranquilo con eso. Por eso este joven tiene un corazón conforme al de Dios. Muchas veces nosotros se nos olvida que somos hijos e hijas de Dios y que Dios tiene la solución a nuestros problemas. No estoy diciendo que tenemos que negar los problemas. Estoy diciendo que tenemos que confiar que Dios conoce nuestros problemas y Él tiene la salida a nuestros problemas. No estoy diciendo que tenemos que negar nuestras enfermedades. Estoy diciendo que Dios es nuestro sanador y Dios va a usar diferentes métodos para curarnos. Muchas veces va a ser utilizando una medicina, otras veces va a ser un milagro de parte de Dios, pero Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. A David lo mandaron a dejar comida. Escucha a este hombre y tengo que ir rápido. Y este joven David dice: ¿quién es este filisteo pagano? Estoy leyendo primer libro de Samuel 17:26, pero en la Nueva Traducción Viviente, y se los voy a mencionar así rápido los versículos que tengo acá. Dice: ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Las personas que no conocen a Dios pueden decir: son mis problemas. Pero ustedes y yo, que conocemos a Dios, que somos hijos e hijas de Dios, no deberíamos de decir mis problemas.
En todo caso podríamos decir: Dios, tenemos este problema. Y Dios te va a decir: yo tengo la solución. Porque Goliat no estaba provocando a un ejército X. David lo sabía. Estaba provocando al ejército del Dios viviente. Este joven era valiente, y ustedes y yo tenemos que ser valientes. Este joven dijo: voy a ir. No se preocupe, le dijo a Saúl: no se preocupe, mi rey, por este filisteo. Yo iré a pelear contra él. Miren qué palabras bonitas de David, ¿no? Y en ese momento Saúl pudo haber dicho: qué valiente eres, ándale pues, pelea. Pero el mismo rey lo trató de desanimar, así como a nosotros muchas veces nos desaniman. No, tú no puedes, eso no es para ti. Es para otras personas, para ti no es. Miren qué le dijo Saúl en el versículo 33. No seas ridículo, le dijo. Me gusta cómo lo dice esta traducción. Bueno, es fuerte pues, pero Saúl le dijo a David: no seas ridículo, David. No hay forma que tú puedas pelear contra ese filisteo. ¿Ya lo viste bien? Dice que además de pastor no miras muy bien, porque ahí adelante hay un gigante. ¿Sí? Ese es un gigante, más de 2,5 metros. Algunos dicen casi 3 metros. Para mí 1,95 ya es un gigante, ¿no? Yo sé que para algunos 1,70 ya es un gigante. Pero este era de 3 metros y Saúl lo sabe. Saúl está viendo a David con los ojos que normalmente vemos nosotros. Pero David sabía que tenía la ayuda de Dios. David sabía en quién había confiado. Además, cuando David empieza a caminar, fue menospreciado por su enemigo. Pero David sabía que no iba solo, que Dios estaba con él. Y déjame decirte, Dios está contigo en tus problemas, que no son solamente tuyos, son los problemas tuyos y de Dios. Y Dios está dispuesto a ayudarte. La cuarta lección que podemos aprender, y es la última, es que aunque haya dificultades, Dios siempre cumple su propósito. Tal vez estamos en el momento de la dificultad. Tal vez estamos en el momento más terrible de la prueba. Pero Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Los problemas y dificultades muchas veces son para hacernos más fuertes. Cuando hemos sido desobedientes estamos pagando, pero podemos salir victoriosos también. Aunque haya dificultades, Dios siempre cumple sus propósitos y Dios siempre cumple su voluntad en nuestra vida. Este jovencito llegó a ser el rey. Así que aunque nuestra situación sea difícil, aunque seamos menospreciados, Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Pónganse de pie. ¿Qué se requiere? Obediencia y fe. Obediencia y fe. A mí me llama la atención cómo Dios fue llevando a este jovencito por medio de diferentes pruebas. Lo hemos leído. En el primero y segundo libro de Samuel leímos todo lo que pasó David. ¿Se recuerdan? Estuvo metido en una cueva huyendo de Saúl. Y pareciera que llegaron personas a ayudarlo, y los que vinieron eran personas estresadas, desanimadas. Este era el ejército de David. Pero Dios lo fue llevando en ese proceso. Y en esta semana leímos de los valientes de David. Leímos del ejército de David. Algunos cuentan
como 800,000 guerreros de David. Sí, valientes 37, mucho más fuertes 3, pero un ejército de 800,000. Un hombre prosperado por Dios. 40 años, por eso empecé leyendo los versículos del primer libro de Reyes. 40 años como rey. Él quiso construir un templo para Dios y Dios le dijo: mira, lo va a construir tu hijo. Tú tienes tus manos de guerrero llenas de sangre, no en lo físico, pero lo va a construir tu hijo. Si ustedes se recuerdan, cuando David le dijo al pueblo que queremos construir un templo para Dios, él le pidió al pueblo que trajera. Él puso de su dinero, y al tiempo de hoy eran millones y millones de pesos o dólares lo que el pueblo trajo. Aquel pastorcito fue usado por Dios. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y no estoy hablando solo de lo económico. La bendición de Dios es bendición integral: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Sí, Dios bendice en lo económico. Dios bendice nuestra salud. Dios bendice nuestros pensamientos. Y Dios bendice nuestro espíritu. Dios desea bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. A veces venimos pensando que este momento es un momento espiritual para salir y poder aguantar toda la semana. No, Dios quiere bendecirnos aquí, pero quiere bendecirnos allá. Vamos a decirle a Dios que así como Dios sacó del redil de las ovejas a David y lo llevó a ser el rey de Israel, vamos a decirle: Dios, gracias, porque sé que tienes un propósito para mi vida. Posiblemente el trabajo en el que estoy no es el propósito completo, o tal vez ya sabemos que ese es el propósito. A veces decimos: los que sirven a Dios a tiempo completo. Todos servimos a Dios a tiempo completo. Unos lo hacemos en la iglesia y otros lo hacen en una oficina, en una empresa, en un negocio, en su casa. Todos servimos a Dios a tiempo completo, ¿sí? Porque no nos desconectamos de Dios pasando la puerta de salida. No, Dios está con nosotros allá también. ¿Sí? ¿Sabemos eso? A veces pensamos eso. Dios tiene un propósito para nosotros. Y si hoy estamos en el momento del proceso, digámosle: Dios, dame las fuerzas para este proceso, confiando en que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Así que, con sus propias palabras, yo voy a orar por ustedes, pero yo quiero que con sus propias palabras estén diciéndole: Dios, quiero caminar en el propósito que tienes para mi vida. Quiero caminar en el propósito que tienes para mi vida. Con sus propias palabras empiecen a hacerlo. Con sus propias palabras díganle: Dios, abre mis ojos espirituales para que pueda ver el propósito que tienes para mi vida. Propósito de bien, pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes. Padre, aquí están tus hijos, tus hijas. Muéstrales el propósito que tienes para ellos. Seguramente tu propósito, Dios, no es nada más venir los domingos, sino quieres usarlos ahí donde ellos están, en su casa, en su familia, en su negocio,
en la oficina donde trabajan. Tú tienes propósitos grandes para cada uno de ellos, Dios. Espíritu Santo, muéstrales, confírmales el propósito que tienes para sus vidas. Y si hoy están en medio de un proceso, y están pasando un problema y están pasando una dificultad, yo sé, oh Dios, que tú los ayudas en este proceso. Estuviste con David en la cueva, estuviste con David ahí donde él estaba llevando ese proceso, y yo sé que estás con tus hijos. Si alguien tiene un problema, una necesidad, ahí donde está en su lugar, levante sus manos. Nada más para decirle a Dios, aunque Dios lo sabe, pero para decirle a Dios: aquí estoy, Dios. Tú conoces mi necesidad, conoces mi problema, conoces la enfermedad, y creo que tú tienes el control. Padre, tú conoces a tus hijos, conoces sus problemas, conoces sus dificultades, conoces la situación que ellos están pasando. Yo declaro, Dios, que tú eres su proveedor. Yo declaro, Dios, que hay matrimonios fuertes. Yo declaro, Dios, que hay hijos que llegan a sus padres en obediencia. Yo declaro, Dios, que hay padres que vienen a tus caminos cuando los hijos están pidiendo por ellos. Yo declaro, Dios, que tú eres su sanador. Yo declaro, Dios, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y estás trayendo sanidad a los que necesitan en este día sanidad. Lo declaro y lo creo en tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús declaro, Señor, bendición integral sobre tus hijos, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar alabando a Dios y luego vamos a recoger nuestras ofrendas. Purifícame.